Lucía, Cristina, Sara y Celia. Vosotras solo moved los labios. Y ya sabéis, las que no cantéis, gesticulando, gesticulando. A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad. 1, 2, 3 y... La directora refleja muy bien lo que quiere reflejar. O sea, me parece a mí, refleja muy bien esta niña que se va a hacer mayor, que vive en un contexto determinado. Entonces yo creo que eso lo hace como muy bien, en el sentido de que es muy contenida toda la película. En la lápida se intuye el 92. Aquel momento en el que España es... aquella nación que ya éramos ricos, empezábamos a ser ricos y nos íbamos a quitar la caspa de la dictadura y de lo que había ocurrido. Y sin embargo, ahí está el asunto religioso que no hace más que minarnos, machacarnos y dirigir nuestra vida. Es el contexto social de la época. Sí que hemos salido de una dictadura y caminamos hacia una democracia, o intentamos que exista una democracia, pero todavía persiste la mentalidad. Entonces, yo veo que estas chicas les llaman lo nuevo, ¿no? O sea, están entre o seguir obedeciendo o seguir explorando nuevas cuestiones. La educación en aquel entonces no se parece a esto. Esto es mucho más suave. Esto es mucho más suave. Porque aún en la pública, la religión era el pilar fundamental de aquella educación. Dios, Cristo, la Iglesia y Franco era lo que se nos metió en la cabeza. Dios dijo, 2 puntos. No está bien que el hombre esté solo, coma. Y entonces creó a la mujer. Dios crea a la mujer porque el hombre tiene necesidad de una compañera, necesidad, interpretarlo en el sentido que queráis. Entonces, para mí es el primer acto de machismo, el justificar que Dios, como hombre, justificara a la mujer porque no podía estar solo. O sea, ¿para qué? ¿Para que le zurciera los calcetines o para que lo satisficiera en la cama? Que no deja de ser el inicio del patriarcado. El propio Dios es patriarca, dueño y señor de los pobres que ha creado. Y los juega con ellos como a él le da la gana. Y ahora te concedo algo con lo que te diviertas. Y lo llamo mujer. Y pasarán los siglos. Y la mujer, desde la bota de la iglesia, seguirá siendo el entretenimiento del hombre. La vida de mis padres también es como esta película, ¿no? Y lo entiendo mucho a través de lo que me han explicado ellos, pero para mí es eso, es muy raro porque por haber vivido ellos eso, yo he tenido una experiencia completamente distinta y mucho más abierta, por así decirlo. No había suficientes niños para tener un aula de niñas y otro de niños en aquella época. Y juntamos los niños con las niñas. Y recuerdo el comentario de una de las compañeras, maestra de párvulos. Así empezó la República. Y claro, no sabías por dónde quería venir. Y realmente se refería a la coinstrucción, porque no había coeducación. Era coinstrucción. Coeducación hubiera sido si se hubiera tratado de igual a igual. O la religión o la iglesia seguía mandando, seguía poniendo los pilares y las bases de este país. Y bueno, y hoy sin cuidado, que estamos camino de volver un poquito hacia atrás. Siento que en España hay algo que está pasando, que se le está dando voz quizás a partidos políticos, que ahora mismo es lo que más reina de poder, porque al final la religión pues ha perdido mucho. Pero la política no, y siento que se le está dando voz a partidos políticos que lo que quieren hacer es volver a este siglo y quitar todos los derechos por los que nosotros hemos luchado, que hemos llegado a luchar mucho,
pero sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos. Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntarías? No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Muy bien esa transición de niña a adolescente, ¿no? Con esos miedos, con esas preocupaciones un poco así como no muy reales, sino que te imaginas que ese mundo cómo será. Y además en este caso, viviendo con una familia monoparental, con muchas carencias. Cómo ella se abre a las amigas, creo que eso refleja lo que hay. Como de niña vas hacia la edad adulta y las amigas son todo para ti. Pero puede ser que se abren las niñas, que es una palabra como muy fuerte, que implica como la inocencia, pero realmente está en la transición de dejar a un lado los roles que le están imponiendo y tener su propia opinión, porque te digo que a los 8 o 9 años pues es una transición súper importante que marca mucho los ideales de las niñas y de cómo va a ser la vida adulta. Creo que también se refiere un poco al tema de una madurez forzada que se hace sobre todo las mujeres, las niñas pequeñas, ya te hablan del matrimonio, ya te hablan de sexualidad, ya te fuerzan a llevar una falda larga porque no vaya a ser que los chicos tal, cuando seguramente a los chicos no les pase eso. El desarrollo de una persona, ya sea hombre o mujer, no se basa en la edad y los cambios hormonales que tiene en el cuerpo, que es al final algo que siempre se nos ha inculcado a las mujeres de que en el momento de bajar la regla ahora ya eres mujer. No, ni cuando cumples cierta edad, ni nada. O sea, el desarrollo es conocer, el desarrollo es saber, es experiencia, es pensar, interpretar, crear, no simplemente coger y decir, ala, pues no, pues tú te has casado o tú tal, entonces tu vida ya está hecha, ya tienes una edad y punto. No, la niña tiene dudas, la niña tiene preguntas, tiene inquietudes, tiene gustos, no es simplemente un cuerpo y ya, o un ente y ya, ¿sabes? Entonces me parece curioso cómo lo refleja en la película también, ese factor. La forma en la que lo pegan tanto a una doctrina, estaban como perpetuando valores desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo. Sí, el miedo. Y eso simplemente era eso, en plan, la pérdida de tu voz y el hecho de que tu experiencia en tu desarrollo de tu feminidad, porque como mujeres surgen millones de dudas y tal, y no es como que posible, porque es de alguna forma pecado, porque al final tienes vergüenza y tienes la culpa de que si sueltas algo que hagas mal, desde el lenguaje incluso, o desde el silencio, que también es una forma de control, pues está mal. Entonces es curioso porque la forma en la que sigue siendo una experiencia global, universal, el hecho de que la religión haya tenido ese papel es, bueno, a mi parecer es fatal. La sexualidad se sigue desarrollando de manera muy parecida. Te sigues sintiendo culpable, sigues sintiendo vergüenza, hay una educación sexual nula. Realmente hemos evolucionado muchísimo en cuanto a religión, ¿no? No, es que ya no puedes tener sexo, o sea, puedes tener sexo antes del matrimonio, hay como una liberación muy grande y tal, pero ¿y dónde se ha quedado la educación? Vale, yo me libero sexualmente, vale, ¿qué educación tengo yo para hacer eso bien? ¿Sabes? Para que no haya ITS, para que no haya pornografía a partir de los 6 años. Es como que, vale, sí, hemos evolucionado mucho, pero hemos dejado muchas cosas atrás que han hecho mucha falta para hacer esa liberación. Mamá, ¿cómo murió papá? De los aspectos más interesantes de la película es eso, que refleja la salida de una mujer hacia el mundo y hacerse preguntas y plantearse quién es, dónde va, la relación con sus amigas, lo que significa, ¿no? Y vamos, a mí me parece que de alguna manera tiene cierta madurez la chiquilla, o sea, porque se está planteando cosas, ¿no? Y la amiga de Barcelona, muy coherente, ¿no? También, o sea, que ese aspecto me parece como muy interesante en la película, muy bien reflejado. La madre está muy atrapada en los roles de género de la época, que realmente se los ha transmitido la madre de ella y que ella está intentando transmitirlos a su hija Celia. Sin embargo, llega un punto que yo creo que Celia va a romper los roles de género.
A mí lo que me parece que ha hecho la directora genial ha sido representar la falta de figuras masculinas en la vida de Celia. La directora, los guionistas, deciden el abuelo que muera sea que sea el abuelo y no la abuela. Yo creo que también es una forma de representar que es una chica que no ha tenido y seguramente no tenga nunca una referencia masculina o una figura paterna como tal. Y que la madre emocionalmente no es capaz, no es que no quiera, es que no es capaz. Tiene tanto dolor la madre por todo lo que ha perdido al quedarse embarazada. Ella está avergonzada porque el mundo le ha hecho sentir que tiene que sentir vergüenza de su experiencia con su hija, de cómo tuvo a su hija. En el colegio critican a su hija por cómo tuvo a su hija y la vida que lleva. Es una mujer muy solitaria que lo que intenta es que su hija no pase por lo mismo que ella. No creo que sea una persona que no esté pensando en su hija en algún momento. Pero es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no tengas que estar como yo, que no dependas de nadie. La madre sí que creo que tiene una actitud de querer que su hija vaya más allá de lo que ella pudo ir, pero a la vez le pesa tanto su propia educación, su propia vergüenza y sus propios miedos, que tiene esos momentos de querer hablar con ella pero no lograrlo. Entonces para mí la madre también refuerza mucho esta idea de estamos evolucionando socialmente pero aún estamos demasiado parados por la vergüenza que se nos ha inculcado. La madre soltera no estaba aceptada. Pero lo triste no es que no estuviera aceptada por la sociedad como tal, sino que estaba repudiada por la familia, y más en un pueblo. Y de hecho, la niña tiene ya 11 años, creo. No conoce a la abuela, ni la abuela lo conoce a ella. Y si os habéis fijado cómo es el recibimiento de la abuela. O sea, han pasado 11 años, y la abuela no perdona, porque no ha aceptado lo de su hija, porque era una auténtica vergüenza un hecho como ese para una familia. Me gusta la película porque parece que no pasa nada. Y sin embargo pasa muchísimo. Pasa la evolución de una criatura. Ese formato que tiene, que nos recuerda a los 8 milímetros, y con el grano, y con tal, da una opresión, una cosita que... Te da esta sensación de claustrofobia. Y las ligeras tomas que vemos en las que son tomas más abiertas con más personajes son donde están fumando, donde están haciendo algo tal vez que no debían, donde están en el club o jugando, o como le quieran llamar, y son tomas más abiertas, pero hacen un reflejo a lo que hace la religión, que es hacerte sentir como con miedo, que te hace sentir mal, y utilizan este miedo pues para moldear a las personas que están desarrollándose en este camino de la infancia y la adolescencia. Muchos de los planos abiertos son con una cámara que no está quieta, una cámara que tiembla, que se acerca y se aleja de los personajes, que a veces les corta ligeramente, y yo creo que es eso, la intención de añadir un nervioso, o sea, por lo que está pasando no tienes un por qué estar nervioso, un por qué tener miedo, pero sí que hay ciertas escenas que por los silencios, por lo largos que son los planos en los que apenas hay movimiento y porque el movimiento viene de la propia cámara y no de lo que está sucediendo, crea una tensión constante que no llega a tener fruto nunca, porque lo que bien decía Ángela al principio es una película que parece que no pasa nada aunque estén pasando cosas. Me parece genial y lo mejor, la escena final. Esa sonrisa de la criatura, como diciendo, ya estoy aquí. Porque en la primera escena, no deja de ser una película cíclica, se abre y se cierra en el mismo lugar. En la primera escena, cállate, estate calladita, que estás más guapa. Y sin embargo, en la escena final, ella explota con esa sonrisita que tiene. La película es muy bonita, es una maravilla. El Alzheimer es una de las cuestiones que trata, pero trata más del deterioro de las personas, progresivo. No ya por Alzheimer, sino por otras multitud de cuestiones.
cuestiones. Trata mucho de la amistad. Es un personaje muy bonito, lo que es huraño, es cascarrabias. Bueno, está bien. Miguel, bueno, lo hace argentino, me imagino que por ese estereotipo de hablar tanto y de engañar a la gente y no sé qué. No lo veo tal. Me gusta mucho la pareja. La pareja es una delicia. Y esos minutitos de cuando cuenta por qué la palabrita tramposo es tan importante para él, me recuerda al preámbulo de App. No es lo mismo, no es lo mismo. Tontería, le llamo tramposo. ¿Tramposo? ¿Por qué le llamas eso? Por una historia de cuando éramos niños y vivíamos en el pueblo. Fíjate tú si hará ya de esto. Debíamos tener, no sé, 12 o 13 años. Loli, ¿quieres ser mi novia? Bueno, vale, si quieres nos hacemos novios. Pero solo si antes me traes una nube. Bueno, Loli, tú querías una nube y yo te la he traído. Así que ahora somos novios, ¿no? Tramposo. Ha sido un elemento concreto que ha sido la niebla, porque han jugado con el elemento para representar cuando se va olvidando de las cosas, cuando habla del amor con la nube, de un momento muy importante de la película que es cuando se reconcilian los protagonistas, también hay niebla, entonces como que me gusta mucho que han cogido un elemento base y han creado como toda la película alrededor de eso. La película tal está muy bien hecha en el punto de que se entiende la sensación. Yo creo, en plan, están jugando a la pelota y parece como un juego súper básico, que te sientes muy bien y de repente como que todo lo que le hagan suena en chino y le están viendo como la prueba del examen y se le da la mano para su chuleta y no entiende nada. Siento como que transmite muy bien la idea de la película. Debo decir que he encontrado gran diferencia entre cuando la vi hace 10, 12 años, no recuerdo, y ahora. Porque ahora, en cierto modo, me he sentido un poco metido dentro de la película. ¿Os acordáis hace 4 años cuando veíamos las imágenes del COVID por ahí en esos sitios y lo veíamos? Y a los pocos días éramos nosotros noticia del telediario. Pues yo creo que ahora en este momento a mí me ha pasado un poco eso, he pasado de esa época en la que yo tenía, pues, no sé, otro tipo de forma de vida a este momento de ahora que se me va acercando y claro, viendo esta película, pues se me han saltado las lágrimas en más de una ocasión. Yo lo he visto más como una crítica al sistema, ya no tanto social, pero una crítica muy al sistema de decir, cuando eres niño se dan muchos recursos, se implica mucho tiempo para que tú crezcas y seas productivo. Eres productivo durante toda la vida, llegas a los 60, a los 65 años, dejas de ser productivo, basura, fuera, a otra cosa. Es un sistema en el que está creado para que la mayoría de tu tiempo y de tu vida tú seas un productor para una sociedad común. Además de hacer eso, tienes que tener tiempo de hacer deporte, de tener hijos, de cuidar de los mayores, de socializar, de dormir, de comer. Llega un punto en el que no puedes hacer más porque el día tiene 24 horas y afecta a tu propia salud si no sigues los ritmos que hemos marcado todos. Entonces, claro, la sociedad ha tenido durante mucho tiempo un enfoque en el que hay que alargar la esperanza de vida tanto como se pueda. Hemos llegado a un punto en el que la media probablemente sea los 90, incluso más, pero no nos hemos centrado a lo largo del camino a hacer que esa esperanza de vida más larga sea también con una buena calidad y que sea beneficiosa para la gente que lo está viviendo más. Entonces ahora estamos llegando a ese problema en el que la esperanza de vida llega a 30, 40 años por encima de lo que la sociedad ha planteado, porque hasta los 60 bien, eres productivo, pero luego ya no nos importa tanto si lo eres o no.
Entonces tenemos ahí un margen que es casi la mitad de tu vida en el que la gente que viene detrás de ti no puede ayudarte porque están encargándose de ser la parte productiva de la sociedad y que la gente que está delante de ti obviamente no puede ayudarte porque está en peor situación que tú. Entonces es un enfoque en el que todo el mundo produce pero nadie es capaz de llevarse el beneficio y en el que estamos en lucro y no vamos a más. Yo tengo la satisfacción o el orgullo, el llamarlo X, yo soy hija única. Yo no podía tirar de hermanos ni de nadie. Y sin embargo mis padres, los dos, murieron en casa, sentados en sus butacas, con 2 personas que los atendían. O sea, eso es uno de mis mayores logros en la vida. Tanto en otras zonas europeas, sobre todo del norte, como en Estados Unidos y otros países por el estilo, les sorprende mucho cuando, por ejemplo, nosotros en España tenemos una comunidad de personas, pues a lo mejor de 50 o 60 años para arriba, muy involucradas, pues en lo que viene siendo el resto de la ciudad, pues no, que vas por la calle y obviamente ves a gente de todas las edades, porque al parecer en muchos países es muy normal que en pueblos como pequeños, que están alrededor de las ciudades grandes, es a donde se va la gente una vez se jubila, y entonces en las ciudades principales no es tan común ver a gente mayor, sino que tienen como zonas más tranquilas, no viven obviamente aislados, viven cerca de las ciudades principales, pero como que tienen su zona más tranquila o barrios para ellos. Me ha chocado bastante y vamos, esta película me ha pegado muchísimo porque es verdad que no sé si en algún momento de la vida de muchas personas que conozco se habrían planteado mejor que hubiera sido la fase terminal de sus abuelos o lo que sea en una residencia por el hecho de no poderles cuidar, o si de verdad hubieran optado por hacer un esfuerzo descomunal para que murieran en sus casas con sus familias. Entonces, Vamos, en mi casa lo que hicieron era cuidar a mis abuelos todo el tiempo, incluso en el momento de su enfermedad, y me recordó muchísimo las palabras de María, que realmente era la percepción de mi abuela cuando mi abuelo cayó por una enfermedad degenerativa, era como que no, yo me hago cargo de él no se va a ir de mi casa, y gracias a Dios ella estuvo acompañándolo todo el tiempo. Entonces llegar aquí y ver esa película donde miro que realmente los dejan ahí es como un poco impotencia, porque siento que fue como muy, muy bonito y muy utópico lo que yo pude vivir con referencia a mis abuelos, y ver cómo los dejan aquí y quejas en general de que no se les da el trato por el que se está pagando, se relaciona, o porque los dejan ahí porque pretenden que estén mejor que en su casa, y al final no es así. Creo que también es un poco triste. ¿Qué precio le das a la vida de las personas que te han criado, que te lo han dado todo, por las que has podido crecer? Y el tema es que eso es absolutamente limitado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pagar un auxiliar que no te puedes permitir para que esté viviendo en tu casa? En una casa que a lo mejor no puedes pagar, que esté otra persona viviendo. Le metes en una residencia en donde no habrá unas condiciones de vida que ninguno considera justas ni merecidas. Es que hablamos lo mismo de que es súper tétrico, pero es que es real, que es un sistema que no funciona, y es un sistema que, desde mi punto de vista, por desgracia, se está privatizando más. Que es básicamente a la persona con menos recursos le jode vivo. Si alguien tiene que llevar a un familiar a una residencia, tiene derecho, para eso pagamos nuestros impuestos, tiene derecho a que lo cuiden, no que lo aparquen allí y esperen a ver si hay sitio o tiempo para cuidarlo. No, que dediquen más dinero a las residencias, que impidan que los particulares, los especuladores, se hagan con las residencias y se lucren de la miseria de los pobres viejos. El trabajo de la gente que está trabajando con este tipo de personas, eso no tiene precio, porque es muy duro, no sé, son gente de otra pasta, y es verdad, pero la falta de medios, que esto, claro, bueno, a lo mejor también se refleja porque se ve muy poquita gente trabajando, ¿no? Claro, se centran. Pero es que la falta de medios en las residencias es grande.
Y esta gente necesita muchísima ayuda. Muchísimo. En el caso de mi madre, los pacientes al final acababan siendo números y mi madre se intenta implicar emocionalmente, pero es como no doy abasto. Y mi madre igual trabajaba en nocturnidad y de 12 de la noche a 7 de la mañana se tiraba todo el rato haciendo cosas y aún así no le daba el tiempo. Las necesidades básicas están bien, pero un trato adaptado o prácticas adaptadas a cada persona, no. Es una pena. Efectivamente, en la residencia se vive muy mal y están muchas veces muy mal organizadas. Eso es así. El sistema es tremendamente difícil. Pero no todas las personas que no son productivas están mal. Y el sistema también está haciendo que no se esté tan mal. O sea, hablamos de las ciudades. En las ciudades se están haciendo muchas cosas para que las personas mayores estén bien. Cuidado. Y doy fe un poco de ello, ¿no? ¿Quién me va a hacer a mí creer que una persona que viene 2 horas a casa de una persona que no se vale por sí misma le va a solucionar algo? La compañía, María. Es que no es suficiente. El tema de la soledad creo que está muy bien expresado ahí en la película, ¿no? Muy bien eso. Yo creo que la película tiene matices ahí, aunque no nos explique todo, nos deja ver todo el problema que hay. Y es que lo hay. O sea, aunque hayamos avanzado mucho, que hemos avanzado, desde luego es un problema cada vez peor porque cada vez hay más aislamiento y cada vez las personas nos desentendemos más de nuestros mayores. Eso es una realidad. Nos desentendemos como hijos y nos desentendemos como sistema. No se debe especular con la sanidad, no se debe especular con la educación y no se debe especular con la dependencia. Pero hasta que no se consiga que no se especule con esos sectores, esas dinámicas, no vamos a conseguir que los ancianos mueran en condiciones en ningún sitio. Aunque trabajó durante 40 años en los Altos Hornos, en su interior había todavía un lavador. En octubre asaba pimientos rojos con un soldador en el balcón de su casa de barrio. Su voz era capaz de hacer callar a cualquiera. Solo su hija se atrevía con él. Él nunca decía te quiero. El tabaco y el polvo de acero quemaron sus cuerdas vocales, 2 amapolas a punto de caer. Cuando se jubiló, su hija se casó en otra ciudad. Él le hizo un regalo, no eran rubíes, ni siquiera seda roja. Había ido sacando piezas de la fábrica. Poco a poco sus manos soldaron una cama de acero. Él nunca decía te quiero. Está basada en un poema de un poeta vasco. Un poema muy cortito, pero muy bonito. Y entonces, al verla, pues me parece eso. Me parece poesía. Y me gusta mucho la fotografía. Ese color, esos colores que utiliza, que no tienen nada de saturación, que me gusta. Y me gustan muchísimo los personajes, más por lo que dicen, por lo que no dicen. Y realmente, pues yo creo que expresa muy bien toda esa diferencia que hay entre una generación y otra. Pero a mí lo que más me llama la atención es el valor de la tierra, que yo creo que a veces lo perdemos. O sea, es tan impresionante y lo refleja también, ¿no? El valor de la tierra, el sentido de pertenencia a un territorio, el valor del grupo familiar. O sea, la tradición no tiene por qué ser mantener el hueco. Realmente la hija está manteniendo las tradiciones, está haciendo todas las fotos, se ve todo sobre todo cuando está en su habitación con todas las fotos. Igual el padre no está de acuerdo con esa manera de mantener la tradición, pero también es una manera. Cuando estás evolucionando, cuando avanzas, cuando hay mucha tecnología, ¿cómo conservamos esa parte humana y esos vínculos quizá con nuestros orígenes y con nuestro entorno, ¿no? Y con nuestra naturaleza, con el territorio? Ahí es donde quizá tenemos el reto más importante, ¿no? ¿Por qué siempre te cuesta tanto hablar?
Hablar. A nosotros nos enseñaron a trabajar. Nuestro padre nunca en su vida me dijo una palabra. Todo lo que sé lo aprendí trabajando a su lado. A ganarme la vida con estas manos. Y ahora, nuestras manos no se parecen en nada. Al final, por ejemplo, la figura del vago, como decías, es el que mejor vive, el más feliz, pero tiene un equilibrio. No sale, pero seguramente vive en una ciudad y cuando va a visitar sabe que va a ir y que va a tener que ir a trabajar, pero él aún así sigue yendo a visitar. Entonces al final está manteniendo un equilibrio entre lo que es la tradición de su familia, de lo que se hace en el huerto, en el caserío y tal, pero él tiene una vida aparte que también vive como suya. Entonces yo creo que se puede equilibrar. Siempre le trataron de vago, flojo y desganado. Y empezó a reírse. La verdad es el que mejor vive de nosotros. Se ríe de todo. Yo creo que la diferencia que hay con el País Vasco de Castilla y León con otras zonas, sobre todo es el tema de la identidad tan arraigada que tiene el País Vasco, de estamos muy orgullosos de nuestra historia, muy orgullosos de nuestra tradición, nuestra identidad es nuestra y la tenemos muy en el fondo. Y es lo que ha permitido que no se pierda tanto todo el tema de los caseríos, todo el tema de la tradición. Y sí, se ha perdido muchísimo, pues se ha perdido, porque en todos lados se pierde, pero no a tantos niveles como se ha podido perder en otros lados. Cuando hablamos de lo rural, ¿no? La gente confunde lo rural con lo natural, son cosas muy distintas. Una cosa es naturaleza y otra cosa es ruralidad. La ruralidad está marcada por la intervención del hombre en el medio. Entonces la dehesa no es natural, es rural. Entonces, en la medida en que se van abandonando esas formas de vida, el espacio cambia. El medio cambia, es decir, tener ovejas no solamente permite tener lana o tener carne o tener leche, sino que también permite tener los prados limpios. El entorno rural, con el turismo, se está machacando, se está destrozando. Ya se está haciendo en la ciudad. Bueno, que está arrasando. Y va a continuar a arrasar mientras se gane dinero, mientras se les permita y se pueda especular con todo ello, van a destrozar tanto el medio rural como la ciudad. Es exactamente lo mismo lo que está pasando. Me da igual una casa rural, que sí, que puede dañar el entorno, que puede dañar no sé qué, bien, bueno, pero es que en la ciudad está pasando exactamente igual, lo mismo. Hay gente que lo formula de esta manera: preservemos lo rural a través del turismo. Claro, al final no hay ninguna preservación de lo rural, sino que lo que hay es un consumo de una experiencia, ¿no? El tema de la gentrificación no lo había pensado, pero me parece un paralelismo súper interesante. Cuando la gente piensa o habla de ir a una casa rural, es un espacio de relajación, de tranquilidad, de olvidar tus obligaciones, y el campo para la gente de campo, para una vida rural, no es relajación, es trabajo constante, precisamente. Entonces, para mí sí que es lo que decía Dani, de que es completamente destruir ese modelo de vida y simplemente convertirlo en una representación, pues eso, comodificada y una performance de lo que se supone que es rural. Además, no te engañes, para ellos no es trabajo, es vida. Trabajan todo el día. El campesino siempre es feliz. Cuando siembra, porque siembra. Cuando cosecha, porque la cosecha es buena. Cuando el padre se coge el tractor y se mete en la ciudad con el tractor a llevarle algo, pero no sabemos lo que es una metáfora preciosa. El hecho de que sea una cama tampoco es casualidad, es su lugar de descanso, vuelve a ser de nuevo el caserío, lo que decíais de volver a casa. Entonces, todos los detalles van atando entre ellos. Las manos, las raíces, hay simbólicamente yo creo que está lleno de poesía visual por todos los lados. ¿Preparados? Cada uno tenemos un árbol con el que hemos crecido y al que estamos unidos. La escena de la foto, yo creo que ya lo está diciendo. Esa escena de la foto que se están haciendo
Están a la izquierda, están los tres hombres que van a quedarse con el caserío. En el centro están las mujeres. Es una especie de homenaje al matriarcado vasco. Ya están todas las mujeres, están ahí, salvo una de las niñas que está con el papá allí a la derecha, al fondo, que al fin y al cabo, esos dos son ese es el blando, el vago, el tal, pero es el feliz. Ese es el realmente feliz de todos los demás. Pero el homenaje de las mujeres está clarísimo en esa escena. El homenaje que hace a las mujeres vascas, o al matriarcado vasco. A mí me llama mucho la atención el padre. Para mí el padre es el protagonista por encima de todo. Tiene sentimientos, ama la tierra, el hijo heredero se va. Ya no lo va a volver a recuperar. El otro ya se había ido. La hija no quiere saber nada de las manzanas. Su esposa le sigue la corriente hasta cierto punto. Y él tiene sentimientos y no se los entiende nadie. Es el claro ejemplo de esas personas que no saben expresar sus sentimientos, que aman, pero no saben decirlo, no saben expresarlo. Para mí el padre es todo gira en torno de él. Se ve, él pienso que se ve a sí mismo que está envejeciendo, que ya no llega, que el tractor se le va, que no puede, que nadie le ayuda a recoger las manzanas. O sea, ve que se le viene la vejez encima. Eso tiene que ser una cosa angustiosa, pero angustiosa. Y como al final, afortunadamente, recupera un poquillo del cariño de los hijos y es capaz de ver cómo todos se marchan, cómo se sienta al lado del árbol y su mujer le coge de la mano o se cogen de la mano mutuamente. O sea, parece que es capaz de recuperar un poco del amor que nunca ha sido capaz de expresar. Lo que hace esta película mantiene la tradición, nos lleva a lo moderno, pero existe una cohabitación entre ambas cosas. Cohabitan las dos cuestiones. El carácter del padre es genial, sí, el personaje del padre es genial, pero hay padres de ciudad que son exactamente igual que este hombre. Bueno, están educados en otro contexto, de otra manera, y saben formularlo con actos, ¿no? Mi padre siempre dice que hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces él entiende que el afecto, que el cariño, que el arrepentimiento, ¿no? Se interpreta desde los actos, ¿no? Y eso está magníficamente reflejado aquí. Y se ve cómo, al final, él ha conseguido. O sea, él ha cedido, ya ha mostrado un poquito de sentimiento. Pero a mí es que me ha parecido muy bonita porque realmente todo habla. O sea, el paisaje, el silencio, todo habla. Y eso es lo que me ha parecido realmente, a pesar de la dureza, pero creo que es algo que nos identificamos con ello, lo hemos vivido. O sea, es como algo que nos pilla cerca. Y a mí eso es lo que me gusta.